Muy buenas tardes. En primer lugar, explicarles por qué estamos hoy aquí. El Salón de Actos del Ateneo ha comenzado un proceso de adecuación a las nuevas normativas, un trabajo para mejorar la calidad de la proyección en la pantalla. Se va a instalar un nuevo proyector, se va a instalar una serie de iluminaciones para poder hacer actos más variados en el salón de actos, y es la primera fase de lo que será, a primeros del año que viene, la transformación total del salón de actos para adecuarlo no solamente a las nuevas tecnologías, sino a la nueva normativa, tanto de seguridad como de accesibilidad, como también que todos los materiales sean mínimos, etcétera, etcétera. Y por eso hoy estamos aquí. Quiero saludar a los que nos están viendo a través de la transmisión de esta conferencia en directo, a través de la transmisión por streaming, también quedará grabada para que pueda ser accesible a cualquiera en los próximos días. Tiempo, accesible en precio y en distribución, etcétera, etcétera. Este acto está organizado por una nueva asociación que se llama Foramontanos Siglo XXI, de la que forma parte y ha sido promotor don Pedro Rivero, que yo les voy a tratar de resumir muy brevemente en qué consiste. Esta asociación nace de dos grupos, un grupo de cántabros que han vivido, viven y han trabajado, casi todos con altos cargos, en Madrid, y de otro grupo en Cantabria que ha hecho su carrera profesional en esta tierra. La idea es llevar desde Cantabria a Madrid las necesidades de esta tierra, los proyectos de esta tierra, para que puedan avanzar y desarrollarse, y al mismo tiempo tener el apoyo de este grupo de personas que, aun viviendo en Madrid, la mayoría tienen una fuerte vinculación con Cantabria y por tanto están muy interesados en que esta región crezca y prospere. Es una asociación sin ánimo de lucro, que además, como muy bien ha explicado en varias ocasiones don Pedro Rivero, no viene a decir lo que hay que hacer en Cantabria, sino a escuchar a los cántabros qué es lo que queremos hacer para apoyar aquellas iniciativas que sean positivas y que sean buenas para todos. Se trata, por tanto, de ayudar, de cooperar, de ser un poco los catalizadores. Y al mismo tiempo será una mezcla de esto que en la nueva terminología se llama think tank, es decir, estudiar los problemas y generar ideas en torno a ellos, y al mismo tiempo crear un lobby que lleve a Madrid los intereses de Cantabria y de los cántabros y que presione, en el buen sentido de la palabra, para que esos proyectos salgan adelante. Y ahora vamos a hablar de don Pedro Rivero, que es el que esta tarde nos va a dar una magnífica conferencia sobre el problema de la energía. Bueno, si yo leo todo el currículum de Pedro Rivero, no da la conferencia, porque estamos aquí hasta las 9 de la noche. Pero, resumido, bueno, Pedro Rivero es un cántabro de Guarnizo, que es un sitio que ha dado grandes figuras. Ahí es nada, tenemos a Gento, a Leguina y unos cuantos más, de Guarnizo. Estudió inicialmente
profesor mercantil aquí en la Escuela de Comercio de Santander, la antigua Escuela de Comercio en la Plaza de Numancia, si no recuerdo mal. Pero después hizo el doctorado de Económicas y Empresariales en la Complutense de Madrid, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid de Economía, es doctor honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene una actividad profesional a lo largo de su vida realmente espectacular. Si empezamos quizás por lo más reciente, ha sido presidente del Liberbank, el banco que surgió después de la fusión de Caja Cantabria con Caja Asturias y con Castilla-La Mancha y Extremadura. Catedrático de Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid, censor jurado de cuentas, vicepresidente de AECA, presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, es miembro de número de la Academia de Doctores y presidente de la sección de Ciencias Políticas y de Economía, miembro de la Real Sociedad de Geografía de España, patrono del máster posgrado de la Complutense de Madrid, es miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, exmiembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, ha participado y participa en el Club de Roma, miembro del patronato de la Fundación de Empresa y Sociedad, de la Fundación Camuñas, miembro protector y numerario de la Fundación Amigos del Paular, expresidente de UNESA, quizás el cargo más relevante y el que le da el magisterio de lo que nos va a hablar hoy, que es la energía, puesto que UNESA es la Asociación Española de la Industria Eléctrica y también de otras empresas y asociaciones como la ADAE o como la FEIE. Vicepresidente y es miembro del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva y vocal de la Asamblea General de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Ha estado también en el Consejo Económico y Social y consejero de Red Eléctrica Española, otro de los elementos claves en España de la transmisión de la energía eléctrica a los diferentes lugares, empresas, etc. En el apartado de publicaciones tiene una serie de importantes publicaciones, como la que ha escrito sobre crédito agrícola oficial y cooperativo, que obtuvo el premio de la Unión Nacional de Cooperativa del Campo de Madrid, otro sobre el cash flow, estado de origen y aplicación de fondos y control de gestión, análisis de balances y estados complementarios, publicados por la editorial Pirámide, los fundamentos de la sociedad corporativa justificantes del estado de información no financiera y numerosísimos artículos en la prensa y en revistas especializadas. No voy a seguir porque, como ven, estaríamos aquí un rato largo enumerando los cargos que ha desempeñado y que desempeña el catedrático Pedro Rivero. Y yo ya, sin más, tienes la palabra. Me ha dicho Pedro Rivero que quiere dar una breve pincelada sobre el problema de la energía para que después, entre todos, le hagamos preguntas y se entable un diálogo que pueda ser constructivo. Gracias, Manuel Ángel. Solo para empezar, ha dicho una mentira. Soy un miembro del grupo promotor de Foramontanos, pero realmente el alma de lo que nace eso es él. No hagan caso. Y además, volviendo, si lo estamos viendo al Ateneo, también ha habido otra charla de nuestro Foramontanos, del director de la Complutense en Torrelavega,
2 minutos a explicar por qué voy a decir lo que voy a decir, porque si no, a lo mejor alguno, si ha venido a oír una conferencia de esto, yo espero defraudarles, porque venimos a lo que ha dicho Abril fundamentalmente. Otras veces he tenido la suerte de ir aquí a la facultad a contar lo que sé, pues interesaba, pero ahora, como ha dicho muy bien, ¿cuál sería cuál es el motivo de esta sesión, como fue la de Rafael Puyol y las que vendrán dentro de la asociación? El motivo es darle contenido a esta asociación nueva que hemos creado y que hay que andar con cuidado con las palabras, porque ahora todas ellas acaban manoseadas y acaba la sociedad civil. En la sociedad civil somos nosotros. Lo que sigue importante es que actuamos todos, independientemente de dónde estemos en la asociación. Digo, por añadir algo a lo que ya ha dicho él, a título personal, independientemente de lo que representemos dentro de la asociación, y en estas actuaciones vamos a decir personalmente lo que somos hasta donde puede ser relativamente independientes. Digo relativamente independientes, por ejemplo, no pensamos renunciar a nuestra, en mi caso, calidad de cántabro, o en el otro grupo que tiene más mérito, que son gente que se siente atraída e incorporada a Cantabria, bien por razón familiar, bien porque pasan temporada aquí, bien por lo que sea, pero han creído que merecía la pena hacer ese esfuerzo. Entonces, la razón de esto no es que sepan ustedes, primero muchas gracias por venir, son ustedes los listos que somos, los que estamos allí. Tampoco es por despreciar, tontos no somos, pero no ese es el motivo. El motivo es, oye, ¿qué podemos hacer por Cantabria? Y la respuesta que dimos es la que él ha dicho. La respuesta que nos hemos dado es decir, ¿qué quiere ser Cantabria de mayor? Que nos digan qué es lo que quieren hacer. Nosotros diremos, pues me parece una tontería y por lo tanto conmigo no cuentes, o merece la pena, pues mira, aquí para que no se escuchen en Madrid, pues ya estamos nosotros. Que no se escuchan en los medios, pues los apoyamos. Pues bueno, esa es la idea fundamental. Por eso, estas son una charla que más que hablar de los conocimientos, lo que pretende es motivar y que de la motivación luego surjan. Ahora y más adelante, estamos empezando con la asociación, ha conseguido Carlos Fernández Lega inscribirla hace 8 días o 15, o sea, después de un año de papeleo, algo hablaremos de eso también, pero bueno, para una asociación que antes era más fácil, antes de la democracia simplemente estaba prohibido reunirse, y ya está, era sencillito, no había, ahora hay que hacer, ahora como es libre la reunión, pues hay que hacer un montón de trámites hasta que dicen ya es usted asociación, pero bueno, lo hemos hecho y estamos. Esa es la razón por eso en un tema como este, de ahí viene también el título de lo que he hecho, retos y oportunidades de la transición energética, directamente. ¿Por qué? ¿Dónde estamos y a dónde vamos en el marco de la transición energética? Y luego, claro, ¿qué pinta o qué quiere pintar Cantabria en este proceso? Por eso, lo primero es el marco en el que estamos. Muy resumidamente, porque yo no quiero dedicarle más allá de 25 o 30 minutos, para que luego podemos escuchar, que es algo que fundamentalmente venimos a ver qué sensaciones les ha producido y por dónde podemos seguir. Lo que yo no sé si es suficientemente consciente, hay mucha gente que sí, pero del momento en el que estamos. Las transiciones, en general, suelen ser pues, el paso de una situación a otra, algo mejor, algo distinto, pero como la anterior. Ahora estamos en una transición, ahora estamos en una sustitución, hay quien lo califica de nueva era, es decir, en el que muchos de los principios que han servido para montar lo que hasta ahora somos han desaparecido. Y en el caso concreto de la energía, no es solo lo que le afecta a ella, que es de lo que yo voy a hablar
además en ella se concentran otro montón de problemas en los que también estamos. De hecho, el marco general ha cambiado sustancialmente, pues porque se han producido tres cosas que históricamente no se han producido, y mucho menos a la vez. Se ha producido la necesidad del cambio climático, de hacerle frente, eso es lo que me dedicaré después, pero al mismo tiempo, cuando estábamos preocupados en eso, pues se produce una pandemia que trastoca muchas cosas del sistema, y cuando ya tenemos que ver cómo lo encajamos, aparece una guerra y sus consecuencias económicas que vuelven a trastocar las tres al mundo entero. De una forma o de otra, las tres a la vez, y las tres con consecuencias sobre el sistema económico muy importantes. Muy importantes, porque ahora ya vamos a este tema en concreto de la energía, pero en ese contexto, ahora en la energía, de repente aparece la necesidad, porque lo exige el cambio climático, porque lo exige un cambio que nos puede llevar a todos al desastre, necesidad de hacer algo para que en el 2050, según los científicos, no hayamos incrementado la temperatura media en más de 1,5 o 2 grados, y por lo tanto, para eso, el central, porque hay que resumir los temas, el tema central es dejar de emitir gases de efecto invernadero y por lo tanto dejar de emitir CO2. Dejar de emitir CO2 es la primera expresión que no es correcta. Es decir, no hubiera pasado nada con el CO2 si no hubiéramos emitido la burrada de toneladas que como consecuencia de nuestro desarrollo económico hemos ido lanzando a la lona, porque el CO2 es fundamental para que exista vida en la Tierra. Las plantas no pueden vivir sin el CO2 y sus funciones de absorción. El problema es que el factor humano, nuestro desarrollo económico basado en la combustión sobre todo, tanto en movilidad como en industria, pues, ha hecho que emitamos mucho más de lo que la atmósfera, de lo que la Tierra puede soportar, y eso provoca pues esos efectos invernaderos y falta de cambio climático. Eso dicen los científicos que estamos a tiempo de evitarlo, pero que para ello es preciso que la temperatura no suba más de eso, y para eso es preciso que las emisiones sean comparables a las que había en la etapa preindustrial, es decir, hacia 1940, y eso, ¿cómo se consigue? Por lo tanto, es un tema de, en el 2050, teóricamente, mejor dicho, prácticamente, todas las emisiones tienen que ser cero, neutras, cero de carbono. Quiere decir que evitamos lo que la naturaleza puede absorber, y que por lo tanto nosotros solamente podremos seguir emitiendo si somos capaces de que lo que se emita sea absorbido por la naturaleza, es decir, neutral. ¿Qué quiere decir neutral? Lo digo porque esto tiene luego las consecuencias prácticas. Quiere decir que todo aquello que se emita pueda ser absorbido por el ciclo del CO2. Naturalmente, esto es el 2050. La primera vez que se formula esto, hace ya 20 años, dicen, bueno, es que quedan todavía medio siglo. Bueno, ya han visto que hasta ahora lo que hemos conseguido desde entonces es emitir más de lo que emitíamos. A pesar de todas las revoluciones que se ve dentro de eso, cuando llega la COP27 en Egipto hace un mes, va con los datos y dice, oiga, así no lo vamos a conseguir. ¿Se han hecho muchos esfuerzos? Sí, pero muy pequeños comparados con los que llega a decir. ¿Pero por qué? Porque estamos creciendo con unas tecnologías
que son emisoras, y por lo tanto, una de dos: o deja usted de crecer, cosa que nadie está dispuesto a asumir, o consume con menos energía por unidad de producto, es decir, eficiencia y ahorro, o restricción. Es decir, usted no consume porque no se lo doy. Porque las consecuencias, si no, pueden ser mucho peores. Bueno, eso, como ha sido aceptado conceptualmente, otra cosa es llevarlo a la práctica. Y otra cosa es llevarlo a la práctica en los plazos que está puesto. Visto que no se iba al ritmo que iba a ir, se ha fijado un plazo intermedio que es el 2030. ¿Y con qué tecnologías? Pues con las que teníamos. Ha resultado que creíamos que con la combustión, tanto en la movilidad, en los coches como en las industrias, podíamos crecer. La única limitación que había era si se acababa el petróleo o se acababa el carbón. No, se ha acabado. Ya no se puede consumir más, porque entonces no conseguimos hacerlo. Hágase a la idea de que se ha acabado. Y claro, es lógico que no se haga la idea de que ahora ya va a ser más pobre, va a crecer menos, no, pues tendrá usted que desarrollar procesos y tecnologías que le permitan seguir creciendo. Y entonces, la otra, como se trata de que sea neutro las emisiones, pues aparecen nuevos. ¿Qué podemos hacer? Si seguimos emitiendo, pues aparece todo la captura. Y si lo que echamos de CO2 lo podemos capturar, lo podemos guardar y a su vez transformarlo en otras energías, porque esa materia orgánica está ahí. Bueno, sí, pero ¿tenemos la tecnología para hacerlo? No, eso es lo que habría que hacer. Pero a diferencia de que sí sabemos cómo se quema el carbón, no tenemos unas tecnologías que permitan hacer eso así. Luego, esto produce cambios terroríficos. Por ejemplo, no puedo poner un detalle. Se dice, y es verdad, que muy probablemente hay países que son ricos porque tienen petróleo, por poner un ejemplo, y que serán pobres el día que no se consuma petróleo. Imagínense los mapas geopolíticos lo que pueden cambiar. En cambio, para las nuevas tecnologías se requieren unas tierras raras que sean capaces de estar en los aerogeneradores, en las pilas de combustible, en una serie de todo. Resulta que eso, quien lo tiene, por ejemplo, África, que es la pobre del mundo. Sin embargo, no tiene el petróleo, una parte importante de ella, pero sí tiene estos elementos. Ya hay quien afirma, oiga, que lo más importante no es el clima. No es el clima, ¿por qué? Pues porque como no solucionemos todo esto, porque el clima nos va en ello la vida, pero como no solucionemos estos otros temas, que no son la temperatura, que son las nuevas tecnologías necesarias para almacenar, para capturar, para encontrar energía que no contamine, el hidrógeno, por ejemplo, la fusión nuclear, no la fisión de ahora, los temas que todas son posibilidades necesarias para afrontar el cambio, pero que no disponemos de ellas en este momento y que requerirán un montón, aparte de las inversiones necesarias para cerrar lo que tenemos, para abrir lo nuevo y para investigar y desarrollar en lo que sabemos que va a ser necesario, sobre todo en almacenamiento y en captura y en ahorro y eficiencia, son los tres elementos, pues no tendremos ello. Entonces, eso que tiene que ver con Cantabria y con la energía. Tiene que ver con todo, tiene que ver todo. Alguien podría pensar, oiga, ¿cómo está la situación, especialmente energía eléctrica? Porque además el cambio pasa también por transformar casi toda la energía, la mayor parte de la energía, hasta que aparezca el hidrógeno en electricidad. Porque el sol no arranca motores,
si no se transforma primero en energía fotovoltaica en solar, o el viento no arranca motores, sino se transforma primero en electricidad, que es la que hace. Bueno, eso es lo que motiva el que cambia todo, pero cambia todo, y cambia incluso, pues ha venido la guerra de Ucrania y aparece el problema del gas, y ahora hay que dejar de consumir el gas. ¿Por qué? Pues era el elemento que teníamos para transición, hasta que descubriéramos las renovables y hasta que descubriéramos el almacenamiento y todo eso. Ahora resulta que lo tiene Rusia, y que decidimos legítimamente, pero con sus consecuencias, pues que lo que hay que hacer es no comprárselo. Claro, cuando damos cuenta, en Europa en concreto, pues el 40% del gas que se consume en Europa, y que es básico para nuestro bienestar y desarrollo económico e industrial, no basta. Y entonces, fíjense la consecuencia, pues yo creo que es motivar. Entonces, ¿qué pasa? No, pues no, al precio que lo quieren vender, vamos a poner de acuerdo y no se lo pagamos. Bueno, y topamos. ¿Y por qué los países europeos no se ponen de acuerdo y dicen no topan? Pues porque estamos hablando de si nos cargamos, y perdón la expresión, si nos cargamos el mercado o no. Y el mercado es parte del sistema democrático en el cual la libre concurrencia, la libre competencia, el libre juego de esto se ha basado todo el desarrollo de lo que, al menos lo que llamamos Occidente. Bueno, pues, si quitamos, de hecho, la propia Unión Europea nace como mercado común y tiene uno de sus pilares en la creación del mercado interior de la energía, es decir, un único mercado para todos los países que componen la Unión. Es básico para poder hablar de que hay una Unión Europea capaz de hablar en conjunto. Y ahora empezamos a decir, no, pero vamos a las islas, es decir, que tenemos la isla ibérica, hay que ver qué bien, resulta que como somos una isla, pues ahora nos permiten toparlo y nuestro precio es inferior, en electricidad, el del gas, es inferior al de la media europea. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Es decir, estamos partiendo del supuesto de que Rusia, en este caso en concreto, preferirá no morirse de hambre que venderlo a un precio al que no se le compre. Pero tendremos que ver quién está dispuesto a no morir de hambre antes, si ellos o los que no reciben el gas. Esa es una guerra que está ahí, que evidentemente, como en toda guerra, la economía hay que poner al servicio de la guerra, y es lógico que se interrumpa el mercado y se le diga, oiga, esto tiene que ir por ahí, pero eso no puede ser más que temporal, salvo, hablamos de nuevas tecnologías, salvo que nosotros tengamos algún sistema económico, social, que sea capaz de sustituir a la economía social de mercado. Hasta ahora lo que conocíamos era eso, o los autoritarios de todos los países que no son democracias consolidadas de Estado de Derecho. Tenemos ese sistema, a lo mejor hay que inventarle, a lo mejor no vale el actual de mercado. A lo mejor tienes razón en decir que no vale, como tiene razón el que dice que no vale quemar carbón, pero ¿estamos dispuestos a afrontar las consecuencias? Bueno, pues esto es el primer cuarto de hora por ver un poco el panorama. En este panorama vamos al tema de Cantabria, que es el que nos trata aquí. Luego, si quieren alguna, pues esto podía dar, yo empezaba a traer extractos y me daba por libros. Digo, no, un libro en media hora, ni yo, que según Miguel Ángel soy tan listo, no soy capaz de hacerlo. Bueno, vamos a hablar de Cantabria. ¿Dónde estamos en Cantabria? Bueno, en Cantabria oímos quejas, todo, incluso las haremos. Venga, hay cosas en Cantabria, en lo que es electricidad, que es de lo que yo me voy a referir cuando hablo de energía, es muy parecido a Madrid. No produce, pero consume. No produce electricidad, salvo asociada, casi el 50% en los dos casos, más en Madrid todavía que en Cantabria, pero es energía eléctrica producida por cogeneración, es decir, industrias que necesitan vapor para
su producción industrial y con el vapor sobrante mueven una turbina y generan electricidad y la mandan al sistema. Consumen ellos, la necesitan y la mandan al sistema. Eso es casi la mitad de lo que se genera en Cantabria, viene de ahí. La otra mitad viene de un 30% viene del bombeo, el aguayo que tienen. Y luego ya empezamos a estar en la cola, en eólico, en fotovoltaico, entonces ya no solo Cantabria, en el norte en general, salvo Navarra, en las nuevas en eólica y en fotovoltaica sobre todo, no estamos ahí. Es más, las solicitudes de permiso, que tengo los datos aquí para instalar renovables, yo venía esta mañana en el tren desde Madrid y miré que se pasa por tejados, no he visto ni una placa en ningún tejado. Bueno, pues eso es un reto. Habrá que hacer energía renovable o no tendremos energía, y es una oportunidad, porque al menos nosotros en Cantabria no tenemos que cerrar centrales de carbón ni centrales de fuel, eso no tenemos que cerrarlas porque no las tenemos. Pero ojo a ver cómo se produce la reconversión industrial, que también está afectada con la emisión de gases de efecto invernadero y que consume en España el 20% del gas lo consume la cogeneración. Y eso no puede ser sustituido por horno eléctrico, porque el horno eléctrico, con la tecnología actual, no da la temperatura de los 1000 grados y más que hacen falta para los procesos industriales que usan cogeneración, y por eso alcanzan las temperaturas en base a hornos de gas. Bueno, si nosotros estábamos viviendo en buena parte porque estos eficientes empresarios eran capaces de generar, en vez de tirar vapor, generar una energía y venderla, con ayudas además, pues, ojo que ahí tenemos un problema, que eso puede que creyéramos que era para siempre, pero puede ser que no sea para siempre. El siguiente es, oiga, si no hay renovables, tampoco tenemos problemas de líneas. Salvo que tendré que hacerlas para traerlas de fuera. Madrid tiene ese problema, pero hay lo que se llaman rentas de situación, que tiene diferencia sustancial. Madrid puede permitirse el lujo, que se lo ha permitido toda su vida, de que le manden la energía eléctrica de otros sitios. ¿Por qué? Porque todas las líneas pasan por Madrid. Le pasa a Bélgica, le pasa a Francia, y por eso no son islas, porque están situadas geográficamente. Pero aquí, una de dos: o somos muy buenos en lo que no tenemos, que es la eólica offshore, que vendría desde el mar ahí, o montamos dentro dos niveles, o el nivel de autoconsumo, o el nivel de incluso exportación, o vamos a las redes. Desde luego, vamos a las redes quiere decir que la red tampoco va a tener nada que ver, nada que ver. Una vez que dejen de funcionar, las redes están diseñadas, todas las eléctricas están diseñadas para aprovechar lo que llamamos economías de escala. Es decir, si la mina de carbón está aquí, yo pongo aquí una central de carbón y además la pongo de mucho tamaño para que tenga gran producción, y aunque luego la tenga que transportar y hay unas pérdidas de transformación y de transporte importantes, aunque es verdad, es tanto lo que genero que el sol y el viento no se trasladan. Eso está difuso y por lo tanto, para darle una potencia hay que ponerlo en el sitio. Nos lleva a identificar al cliente. Es decir, se puede poner, ¿para qué hace falta la red si puedo yo poner un panel o un molino en el mismo sitio donde tengo la fábrica o donde tengo la ganadería?
si lo hago así me evito la red, pero es otra decisión estratégica. Vamos a ir a la energía renovable de autoconsumo, vamos a ir a la energía renovable para exportar, o vamos a ir a traerla de otro lado. Yo digo, voy a poner un ejemplillo solo, uno, por el tiempo, porque he dicho que no voy a pasarme de I-20 así, no voy a pasarme, pero bueno, hay un proyecto, habrá muchos, pero hay uno en concreto que se está intentando desarrollar en Andorra, Teruel. En Andorra, Teruel, Endesa ha decidido que como la Teruel existe y sobre todo en la región de Andorra ha vivido gracias a la minería del carbón. Tenía la central térmica porque tenía la mina allí y porque lo consumía esto. Hay que cerrarla. Tiene que dejar de vivir del carbón y puede elegir, puede morir de hambre, puede emigrar o puede hacer alguna otra cosa que sustituya. Esa es la transición, de eso estamos hablando. ¿Qué han decidido? Parece que van por buen camino. Han decidido crear, seguramente, ellos presumen, y yo creo que es verdad, de tener el primer polo verde de generación de energía. Han aprovechado donde estaba la central, van a generar, tienen toda la red que permitía exportar la energía de la central, se han asociado, hemos dado 30 empresas, han ido con ellos varias asociaciones de clientes y de consumidores de distintos sectores, ganaderos, pymes, sector tecnológico, y van a instalar allí un polo completo para sustituir a la central por energía renovable, autoconsumida y, si les sobra, exportable de la región, aprovechando, repito, lo que sí que no está obsoleto, que son las redes con las que distribuían. En el caso nuestro, por la cogeneración y por esto, en redes vamos a necesitar, tenemos que definirnos cuánta energía queremos producir, a dónde queremos llevarla. En los renovables hay los dos aspectos que les decía. Hay el autoconsumo, que lleva escasa red, y hay los parques eólicos, parques fotovoltaicos, parques eólicos offshore, que generan y se vende con red. Naturalmente, ahí hay todo un mundo, que es lo que está detrás de todas estas decisiones. Pues otro elemento más de desarrollo, la digitalización. Necesariamente hay que ir de las redes actuales a redes que llamamos inteligentes. Yo no hay cosa, yo llamarle inteligencia artificial me cuesta un montón, o sea, llamarle un aparato. Decir que es inteligente, hombre, yo tan tonto no soy, pero bueno, dicen, lo que sí es verdad es que se trata de equipar, equipar las redes con elementos tecnológicos sofisticados que permitan que el generador va a ser incluso el que se compre el vehículo eléctrico, tendrá que cargarle, pero también podrá vender, si quiere, una vez que la carga, porque se la tiene que gastar para irse a trabajar, la puede vender a otro. Es decir, es hacer del cliente además un generador. El almacenamiento. Bueno, aquí no tenemos esto porque mancha el paisaje, porque hace vale. Pero, como decía antes, una de los sistemas de captura de carbono es crear parques de bosques, la reforestación, etcétera, que, bueno, ya lo hicimos con el eucaliptus aquí, porque el papel se vendía muy bien. Bueno, nos cargamos la mitad Cantabria la llenamos de eucaliptus, entre ellos algunos de mi familia, o sea que no estoy acusando a nadie en concreto, pero era el negocio del siglo, porque en vez de un prado, venga, eucaliptus, a los 5 años a cortar,
máquinas de minas, para papel, para otro y para cajas, para que los valencianos llevaran a una naranja. Bueno, muy bien, pues se fue, pues se acabó. Por lo tanto, hay que elegir. Y para todo eso, como es colonial, ahora viene la siguiente pata. Cantabria y los demás necesitan posicionarse. ¿Por qué? Porque va a haber y está habiendo mucho dinero de ayuda que o tienes el plan y le tienes integrado, el famoso PNIEC, y tienes integrado el plan regional en el plan nacional y en el plan europeo, o tendrás las dificultades que estamos teniendo tendremos dificultades para recibir esos 140.000 millones de euros que están asignados fundamentalmente a renovables, a digitalización, a efectos sociales, porque los que se quedan sin trabajo en estas zonas como las de Andorra y esto van a recibir mucho dinero para poder transformarse. Es decir, estamos a almacenamiento, al hidrógeno llamado verde. El hidrógeno verde, ¿por qué va a ser tan importante? Pues hombre, porque para hacer hidrógeno hay que consumir energía. Claro, si la energía que consumo para hacer hidrógeno, que ya es de carbón, pues la hemos fastidiado, o es de gas, pues vale para unos años, pero luego ya tampoco habrá que hacerla con energía renovable. ¿Y qué es la energía renovable? Una de ellas es la hidráulica, pero con la hidráulica inventamos los embalses de bombeo. Aquí 33% de lo de Cantabria se genera con bombeo, como he dicho antes. Bueno, pero en lo eólico y en lo solar tampoco tenemos la tecnología del bombeo. Es decir, no sabemos dónde guardar el sol por el día para descargarlo por la noche, que desde luego no va a haber sol, no es previsible que lo haya, ¿no? Bueno, pues cambia todo el sistema. Entonces, en eso es lo que es, pues decimos motivación, hay que posicionarse y saber que queremos ser de mayores. De todas estas oportunidades, ¿qué vamos a traer a Cantabria? ¿Qué vamos a hacer en Cantabria? ¿Cómo es posible que no esté digitalizada? ¿Cómo es posible que seamos una de las regiones que más atrasada va en digitalización? Porque claro, tenemos poca energía eólica, tenemos poca energía fotovoltaica, tenemos poca digitalización. Pues hay un montón de temas en los que posicionarse, y además tenemos la posibilidad de que nos vengan una serie de ayudas que, como decimos en economía, como los recursos son escasos y susceptibles de usos alternativos, el primero que los coja, el segundo ya no los tiene. Y evidentemente están todos los fondos verdes, y Cantabria está muy bien posicionada en algunos temas. Por ejemplo, esta mañana han realizado los economistas el informe de la competitividad regional. Somos el octavo en equipamientos de capital humano, de condiciones económicas, de posibilidades en definitiva. No de hechos, pero sí de posibilidades. Bueno, estamos en el octavo de 17. Bueno, pues ojalá estuviéramos ahí en todo, ¿sí? Pero esa capacidad de competir, si no se compite, podemos tener mucho viento. Si no tenemos a Morenillo, podemos tener mucho sol. Si no tenemos... La red en nuestro caso pasa por, como elemento imprescindible a considerar qué red vamos a tener para según qué queremos hacer. La red, en el caso eléctrica, eso en cualquiera de las opciones que se tomen, en cualquiera, lo que pasa es que es distinta. Bueno, es que no es la misma red. Les digo, si se va al autoconsumo, a energía distribuida, casi no hace falta red, hace falta muy poca, hace falta red, hombre, para que no se pierda lo que yo no soy capaz de autoconsumir. Entonces, pues claro, que el único sistema que tenemos para almacenar energía renovable es la red. Lo que yo produzco
gaste otro, que es una forma de almacenar y de distribuir. Para eso tengo que saber quién es el cliente, dónde está. Hacen falta planes consensuados. Nosotros, Cantabria, somos muy buenos, pero muy pequeños. Necesitaremos alianzas con otros para hacer programas que tengan verdadero sentido, que tengan capacidad y repito, tanto el Plan Nacional de Integrado del Clima como el PERTE, que no es más que el Plan Específico para Energía, que existe. Y todo esto, bueno, todo esto, hasta donde yo creo saber, hay un plan, hay una decisión europea, son los famosos fondos verdes europeos, los 700.000 millones de euros, de los cuales para el programa español se le conceden 140.000, y que luego hay que repartirlo entre las comunidades autónomas. Naturalmente sobre los proyectos que vayan a presentar en cada uno de ellos. Incluso la Unión Europea acaba de sacar una directiva para eso que tanto nos quejamos a veces de la cantidad de trabas administrativas que hay para hacer un proyecto. Bueno, saca una directiva que si la región es capaz de definir cuáles son los espacios que ambientalmente pueden soportar instalaciones de esta naturaleza renovable, los permisos de inversiones individuales no pueden durar más de un año. Se supone, eso no está todavía, que eso quiere decir que si en un año no lo ha autorizado, está autorizado. No como ahora, que si en un año no está autorizado, sigue sin autorizar. Ese es un tema muy importante. Pero si nos quedamos a la cola, bueno, que sea porque hemos tomado la decisión de no solicitar los fondos, no porque se acabaron. Que no sería la primera vez que nos pasa. Por eso, ese es el motivo fundamental de lo que... ¿En qué? Pues en qué tiene que ser en algo de lo nuevo. Y para eso tienes que prepararte. Yo insisto, creo que en red, en digitalización, en reforestación, en energías renovables, en la agricultura, en la ganadería, en el turismo, en el doméstico, me parece que es el camino, y repito, eso se acaba. El problema es que se acabará haciendo, pero sin ayudas y sin nada, es decir, por nuestra cuenta, cuando ya los demás estén yendo, o tú te sitúas, y esa era una de las razones fundamentales de lo de Foramontanos. Si no venimos a inventar la plana a nadie, si no se quiere decir yo, decimos en plan de broma, pero bueno, yo que vengo de Madrid a pasar verano de esto así, a mí, egoístamente, cuanto menos se haga, más verde estará, más limpio estará y mejor me lo pasaré. Pero vamos, no es de eso de lo que se trata. Tenemos, repito, tanto el sistema financiero, el sistema universitario, las asociaciones, los colegios, la COE, las cámaras, que tenemos todo lo que tenemos industria, más de la media en España. Tenemos ahí conservarla, hay que hacer estas transformaciones para no perder lo que haya. Es decir, tenemos capital humano de primera porque sale en los rankings de competitividad. Ahora, ¿qué está pasando? Por ejemplo, hemos entrevistado ya, nos hemos entrevistado con algunos, y en todas las empresas que están en cabecera, en punta de lo que viene en el futuro, todas, para los planes de expansión, acusan la falta de personal cualificado para su expansión. Bueno, yo tuve que emigrar para estudiar económicas. Solo la había en Bilbao, en Barcelona y en Madrid. Aquí no. Ahora hay en cualquier universidad de ninguna. Los de derechos iban a Valladolid, los otros iban a Eduardo
todo se iba a caminos a Madrid, bueno, pero ahora mismo aquí hay 3 o 4 universidades. Bueno, digo yo que no se puede hacer una especialidad que vaya orientada a lo que fueron siempre, por ejemplo, las escuelas de ingenieros. La escuela de ingenieros era la escuela que daba el título profesional y acababa por eso se llama, estaba detrás de la administración, la plantilla correspondiente, por eso era casi un numerus clausus, y casi el de agricultura y montes iba a agricultura, el de industrial iba a industria, el de caminos iba a obras públicas, eran automáticamente creación de especialidades para las actividades que se iba a desarrollar. El mundo ha cambiado tanto, y con esto yo termino y ya hago un recorrido, el mundo ha cambiado tanto que la última noticia que yo he tenido en California, ahí viene, es, no sé si la han cerrado ya, por falta de alumnos o no, pero había una universidad que daba títulos profesionales para actividades que todavía no existían. Porque era un tronco de conocimientos necesarios para poder adaptarse a lo que fuera. La COP27, mirando con energía, la COP de Egipto, ha llegado a 2 conclusiones. Una, pues que no se ponían de acuerdo en muchas cosas, pero bueno, ya se han puesto de acuerdo en el fondo de los 100.000 millones también, pero no saben quién lo va a aportar, por lo tanto eso queda. Y otra, en que había demasiadas posibilidades, demasiadas cosas nuevas, demasiado dinero disponible para ayudar y faltaba una gobernanza que coordinara todo eso y que permitiera al sistema económico, social, mundial avanzar, además de conservar el clima, además de conservar el medio ambiente, todo lo que sea energía, todo lo que sea economía circular, economía de impacto. En eso estamos, y ahí estamos igual de bien o de mal colocados que todos los demás, porque todo es nuevo. Y como es nuevo, el que primero se posicione, mejor le irá, ¿no? Y desde luego, individualmente, y ese entiendo yo como cántabro, que es uno de nuestros problemas, que nos gusta demasiado el individualismo. Está muy bien para algunas cosas, para pintar, ¿sabes? Pero en economía, el individualismo, es decir, el ser pequeño, es decir, el individualismo te hace pequeño y el asociacionismo te hace grande. Y los pactos y acuerdos se hacen entre grandes, nunca entre pequeños, y los recursos se aprovechan cuando eres capaz de conseguirlo. Y con esto, muchas gracias, y pregunten lo que quieran, porque da para un lado. Bueno, pues muchísimas gracias a Pedro Rivero. Yo, ahora, quienes quieran preguntar algo, les pediría que, por favor, para que las personas que lo están siguiendo por la transmisión en directo también lo escuchen, que hablen en voz alta y hagan la pregunta oportuna. Y si pudieran poner de pie mejor para escucharlo de manera más nítida y más clara. Sí. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy un poco cómico, no sé si se me va a oír. Vamos a ver, si Yo también lo estaba, pero se me ha pasado hablando. Si los combustibles fósiles son la causa del efecto invernadero y del calentamiento global, lo que hay que esperar al 2050. Luego, termino, las energías alternativas, las energías limpias, pues lo lógico sería potenciarlas, y aquí en Cantabria habría que potenciarlas también. ¿Es que hay intereses ocultos o que no permiten que avancen tan rápido las energías? La eólica, con el viento que hemos tenido estos días, vamos, habíamos producido, vamos, lo que no está escrito. Por ejemplo, he oído también que en el embalse del Ebro querían poner unos espejos solares en el agua. He oído algo así, y así no se evaporaba el agua y ocupaba espacios y tal. Y en regadíos, en las balsas de regadío, se están poniendo paneles flexibles, sí, que son como las cubiertas de que tapábamos las piscinas.
de las casas, pero que encima tienen paneles. Con todo ese dinero que va a llegar ahora de la Unión Europea, los 140.000 millones, ¿no se podría fomentar, y sobre todo aquí en Cantabria, las casas individuales, poner paneles solares para el autoconsumo? Vamos, a mí me parece que Yo que soy muy poco partidario. Sería lo lógico. Sí. Yo que soy muy poco partidario de que el Estado me sustituya. Soy muy poco partidario, creo que, te digo, todo eso se puede hacer. ¿Y por qué no lo pedimos? Bueno, pues eso es una... Bueno, es que lo que nos mueve a foramontanos es que muchas veces echamos la culpa a la administración porque no nos sustituye. Oiga, no, usted tiene iniciativa, usted plantee en su casa, ¿cómo se puede mejorar la factura eléctrica? Claro. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿por qué se va tan despacio en la alternancia? En lo de despacio, hay una... primero, yo esto le voy a decir una cosa que simplemente coloquialmente, pero yo en mis discusiones, yo ya estuve en la cumbre de Río, en la cumbre de la Tierra, hace 26 años, o sea, bien. Y yo decía, oye, sí, hay que hacerlo mañana, que estamos arriba, y digo, sí, oye, vamos a ver, pero no nos equivoquemos. La gente, en general, de momento, prefiere morir de consumir CO2 que de hambre. Y una drástica, o de frío, es decir, está pasando en Alemania, es decir, pues que no consuman gas ruso y se acabó. Y bueno, pues se muere. ¿Se acuerdan ustedes del accidente de Chernóbil nuclear? Bueno, pues habría que haber cerrado más nucleares que la de Chernóbil, porque podía haber habido alguna otra. Yo entonces estaba en eso, todo en Moscú, vamos. ¿Sabe por qué no se hacía? Porque el riesgo de que hubiera varios Chernóbil era pues, que murieran 100, 200, 300.000 personas. El riesgo de que cerrar las centrales nucleares que ellos tenían era que murieran 1,5 millones en Siberia, de frío. Entonces, no solamente no se cerraron, sino que los operadores americanos, españoles, yo tuve gente de esa, admitieron los rusos en aquel momento que fuéramos allí a operarlas para que no se cometieran más errores humanos de los que se habían cometido. Yo estaba fuera del sistema de vigilancia. Es decir, la razón, y algo con la segunda parte, las tecnologías de que disponemos para sustituir eso no están maduras, muchas de ellas, no las tenemos. Ahora mismo, claro, y además en economía, los avances científicos y tecnológicos producen un efecto que es el que conocemos de coste, que es el efecto de obsolescencia. O sea, una tecnología nueva hace que esté obsoleta la anterior. ¿Cuándo? Cuando ha pasado su curva de aprendizaje y ya puede competir con ella. Ahora mismo, la eólica o la fotovoltaica, a la escala de lo que está, ya ha alcanzado el precio para competir con el gas y con el carbón, ya lo ha alcanzado. Ya no hace falta ayudas ni créditos. ¿Cuánto habría que haber dado para que se hicieran el doble, que es lo que está previsto que se haga? Pues no tenemos esa cantidad de dinero. Bueno, pero con esa misma cantidad de dinero, si la tecnología avanza como está avanzando, es decir, si el panel fotovoltaico vale 5 veces menos de lo que valía hace 10 años, pues con la misma cantidad de dinero se ponen mucho más paneles. Son las dos razones. Por eso vuelvo al tema de Cantabria. Como los recursos son escasos, tengo por aquí una cifra para que vea de qué estamos hablando. La tenía por aquí, pero no me puede decir todo. A ver si la encuentro o no la encuentro. Lo que se piensa, lo que hace falta para invertir son 1.600.000 millones de ayudas año para meter este tema, para que se cumplan los planes del 2050.
No. Ah, es que ese es el presupuesto del Estado. En España Este es el presupuesto general del Estado, ¿no? En España hemos dicho que las vidas serán 140.000 millones. Y no años, varios años. Sí, no, bueno, pero hablo del mundo, pero me refiero. Si yo prefiero, en algunos sentidos, por ejemplo, Cantabria no tiene la energía eólica que podía tener. No tiene menos de la que podía tener. Y si no, ahí está. Bueno, si decide montarla, se va a beneficiar de la obsolescencia de los otros. La va a producir más barata, con menos contaminación ambiental, como les digo, un generador de los actuales de 6 megavatios cada molino, comparado con 600.000, es decir, 5 veces más, 10 veces más de producción en un solo molino que en el parque anterior. Se ocupa menos terreno, tiene más la contaminación visual. Esa es otra. ¿Sabe usted cómo vendían los primeros molinos en California? Ahí en el desierto. Claro, también hicieron Las Vegas en el desierto y se forraron, o sea, pero pues había un montón de anuncios en la televisión ahí diciendo cómo había mejorado el paisaje del desierto. Mira, ahí que no había nada, y ahora fijaros, esta obra de ingeniería que es capaz de producir. Yo he visto en los campos elíseos en Francia, pues eso lo he visto yo allí, carteles en los campos elíseos diciendo: consuma usted helados, que están hechos con energía francesa, energía nuclear. Cuando aquí llevábamos nuclear no gracias. Entonces, claro, es que eso es lo que nos ha preocupado con la montaña de gas. Vamos a motivar, vamos a ver, hagamos lo que, a lo mejor lo mejor es no hacer nada y esperar a que vengan otros. A lo mejor viene. Cuando la crisis del petróleo en el año 73 se decidió lanzar los planes acelerados de carbón y los programas nucleares en toda Europa, Italia decidió que no lo hacía, iba a sobrar fuel, y efectivamente durante unos años compró fuel a precio tirado. Luego, claro, luego depende de la nuclear francesa y de lo demás. Tiene una decisión en aquel momento, pero eso me sobra. El problema es que, claro, las dos cosas, al menos en el oficial, las dos cosas, las tres cosas, están por inventar y que pueden hacer que se acabe el problema de energía eléctrica. Entonces, son algún procedimiento, como la fusión, que produce, digamos, sin residuos, con agua del mar o con agua de esto, y punto. Es el sol llevado a una máquina y generando esa energía. Otro, el almacenamiento eficaz. El almacenamiento de verdad. El almacenamiento, claro, el almacenamiento ya está inventado. Aquí almaceno yo energía, pero arranque usted los corrales de Buelna con esto, o a ver cuánto le dura si no le recarga. Por eso es el almacenamiento. Y el tercero, que ya será, para que en el tiempo van al revés. El más cercano es el almacenamiento, el segundo es la fusión, según los científicos, y el tercero que es el transporte sin red. Y dice, bueno, pero eso es ciencia ficción. Eso pensarían los primeros telégrafos y teléfonos, seguro que pensaban eso mismo. Seguro que pensaban lo mismo. Algún día el del oeste que cortaba el cable se va a quedar en el paro. Y efectivamente, se quedó en el paro, no hacía falta la línea para transportarlo. Ahí está, los tres están en I+D, en I. Todavía no están en desarrollo. Y intemporalmente, pues se dice que el almacenamiento vía hidrógeno puede estar en 10, 12, 8 años ya
la fusión 40-50 y la transporte todavía no le han puesto fecha, son las celdas todavía no le han puesto fecha. Pero claro, fíjense, es que el problema del simplemente el no poder almacenar la electricidad hace que tengamos que tener una potencia instalada casi del doble de la que sería necesaria para poder dar las puntas y los valles, o sea, para la garantía del suministro. Pero si yo pudiera... Y eso es muy fácil, eso es ver... Imagínese una bodega de vino, que era fotografiada. Imagínese que vende vino del año o que vende reserva de 6 años. La foto de las instalaciones es distinta. Una son grandes almacenes, porque tienen que almacenar 6 cosechas hasta que vende la primera reserva, y la otra le vale con un sexto porque vende todos los años la cosecha que ha puesto. Pues esto es igual, el día que se pudiera almacenar se aplana la curva de carga y no hay problema. A ver, el día, la fotovoltaica, el problema que tiene es que por la noche va el sol y se marcha, y que no conseguimos que se quede. El viento, que como conocemos aquí en Valdecilla, el pabellón de los locos, está mal de la cabeza, sale cuando le da la gana. Claro. Pero además está la concentración, o sea, además, ¿qué parque fotovoltaico hay que poner para que tener la potencia y la regulación en la red que da, por ejemplo, una de carbón o una nuclear o una de gas? Técnicamente no. Pero bueno, pero en algo de eso nos tenemos que o jugarnos a la lotería, es decir, oiga, que nos gusta otro. Sí, Zacarías. Bueno, voy a ponerme de pie. No sé si conocerá, señor Riveros, yo creo que lo conoce todo, de una forma llana y sencilla, pero inmensa. El proyecto que hizo don Álvaro Villota Batiola en Gurizo, que se llama El Juncal. Ese proyecto termina ahora a los 100 años. Es un proyecto que tiene de canales en el monte de recoger las aguas escurridas más de 40 kilómetros. Funcionó siendo el motor de toda la zona de Casturriales y las Alpinas y de todas partes. La letra ahora lo compra una multinacional y desde el momento que lo compró empezó a abandonarlo. Y hoy en día ese proyecto, obra de ingeniería que él era un ingeniero de caminos, Álvaro Villota, claro, está allí todo, se cumplen los 100 años y eso es una obra de ingeniería que hay que mantenerla porque además es hidráulica y tenemos que depositar el agua. Bueno, la concentramos en el Juncal y la consumimos cuando sea necesario, que son las pilas de ahora. De eso yo creo, señor Rivero, que usted tiene la capacidad, y foramontanos y todo, para revisar eso. Eso es una obra de ingeniería, impresionante. Vayan a verla y se quedarán asombrados y está abandonado por una multinacional. La compró para abandonarla. Pero vuelvo a lo mismo. Habría que ir a ver el origen. ¿Por qué se abandonó eso? ¿Por desidia? ¿Por desinterés? ¿Por alguna razón justificada? Para contarnos lo que queremos es que nos expliquen eso, y si es por desidia, protestaremos. Si es por abandono, protestaremos. Si es porque está justificado, diremos. No lo vuelva a decir, que no... Eso es lo que queremos hacer, o sea, algunos han pensado que es que veníamos a sustituir. Digo, no, yo vengo a potenciar a todo aquel que quiera hacer algo y a procurar que no se muera ninguno de ellos. Si no, no me interesa el proyecto, vamos. Todo, me da igual lo que
Y son pequeños, grandes, nada, siempre intentaré lo que he dicho al acabar. Siempre intentaré, porque en eso sí creo, que la pequeña y mediana empresa y ese, bueno, sí, eso hay que arreglarlo, pero ¿cómo se arregla? Haciéndose grande. El pequeño se muere pequeño, como no sea grande, se muere pequeño. Y si se muere pequeño, pues abusarán de él todo lo que pueda. ¿Y cómo se hace grande? Asociándose. Yo dentro de mi currículum, que es consecuencia de los años, ya me hubiera gustado a mí tener ese currículum, pero con 20 años. Eso es lo que me hubiera gustado. Pero en agricultura decíamos lo mismo, lo oímos 40 veces. Yo ya lo oía entonces. Es que aquí se forran los comercializadores y se mueren de hambre los... Y digo, pues vamos a ver, de lo que yo he estudiado de económicas no me casa para nada. ¿Cómo es posible que siendo usted ganadero o agricultor, el que tiene el producto, no sea capaz de forrarse y se forre otro que como usted no se lo venda, ese sí que se muere de hambre? Usted por lo menos se le puede comer, pero el otro no se puede ni comerlo. ¿Y qué? Pues, es que los grandes almacenes, pues hazte grande. ¿Cómo te haces grande? Pues vende en común. No, es que para ponerme de acuerdo. Y uno de mis primeros trabajos en agricultura, perdona que esté, pero es que nosotros tenemos aquí abajo en la puerta, Cardenal Herrera Oria. Ahí está. Nos llamó desde Málaga, que es donde era él, al Ministerio de Agricultura y nos hicieron ir una delegación, 2 ingenieros, un economista y esto, a Cómpeta, porque tenían un montón de uva pasa y no podían venderla y estaban muriendo de hambre. Fuimos allí, lo vimos, hicimos, los ingenieros ya dijimos, aquí lo único que podemos hacer es, aparte de mejorar la comercialización, una bodeguilla que transforme esto en vino dulce, que sí que tiene venta y que sí puede hacer. Bueno, estábamos encantados. Vamos al cardenal a decírselo y dice, no, dice, ya, muchas gracias. Han dicho los del pueblo que o se hacen 2 o no se hace ninguna. Y no se hizo ninguna. Las hacía el ministerio subvencionando. Íbamos a pagar al ministerio. Todos llevándole a la misma. O se hacían 2, o mejor que nos volviéramos a Madrid y que nos quedáramos con las pagas. Por eso... Sí, perdona, ¿usted quería decir algo? Sí. Buenas tardes, yo soy Didier Fleury, francés. Aprendí aquí el PRICA en Peña Castillo en el 82. Yo fui por el mundo y en la distribución 40 años. Acabo de regresar hace 4 o 5 años y estoy ayudando con unos compañeros en todo el ámbito de la transición. Hemos creado una asociación que se llama Cantabria Sostenible y cubrimos los sectores como la agroecología, la movilidad, la energía. Intentamos acompañar... La salud, se puede hacer muchas cosas. Exactamente. Entonces tengo, si me permite, 2 o 3 cosas que decir porque le agradezco de haber sido tan claro, pedagógico, y me sorprende porque he visto esta tarde en la web todo su currículum financiero y es poco común de tener a alguien que viene de la banca y que tiene una vista tan real y a la vez intentando ayudar desde Madrid, porque esta comunidad, como yo he tenido suerte de vivir, soy francés pero viví 30 años fuera de mi país y ahora estoy en Cantabria, viví en 10 países. Entonces quería decir 2 o 3 cosas rápidamente. Y como ha terminado ahora hablando del sector primario, quería simplemente apuntar que toda mi vida la he dedicado a la alimentación, porque son 80% de lo que venden las grandes superficies. Y hace poco, con un grupo de agricultores agroecológicos, hemos dado la vuelta a España por el sur, pasando por Huelva, Almería, Málaga y Sevilla. Entonces nos hemos dado cuenta con gente que conozco muy bien, porque he trabajado muchísimos años, habiendo sido responsable de una gran organización para Carrefour, para todos los países del mundo, en Valencia. Y ahora con todos esos agricultores en el sur, están diciendo que van a tener un problema gravísimo debido al cambio climático y sus
efectos colaterales. Uno, por el tema del agua, porque no hablamos bastante del problema gravísimo del agua. En este momento Almería está comprando el metro cúbico de agua desalinizada 70 céntimos, cuando aquí lo tenemos si lo almacenamos. Dos, hay un problema gravísimo de la temperatura, que en este momento en todos los invernaderos de Andalucía ya no tienen como hacían antes, nunca más que 40 grados, nunca menos de 5 grados, ya no lo tienen más de 40 grados y baja la temperatura muy fuerte también en invierno. No pueden hacer los cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se están focalizando sobre los productos tropicales. Y eso significa que hay productores del sur que me están pidiendo de mirar con inversores del norte para poder poner productos como el pepino, como el tomate y cosas que aquí son absolutamente fabulosos. Y tercera cosa es el porcentaje orgánico del suelo. En Andalucía 2-3%, aquí es 6-7%. Quiere decir que una productividad mucho mejor y que podríamos hacer mucho más cosas ahora en el norte debido o gracias a este cambio climático. Quiero empezar simplemente esto para dar una vista que no hay que ser tan negativa, a veces hay oportunidades transitorias, ¿no? Segundo tema que me gustaría decirle, permíteme, es que usted acaba de decir muy bien, porque todos lo dicen, los expertos intergubernamental del IPC, del JET, etc., se acuerdan hoy para decir efectivamente que el hombre es la causante de todo el problema, pero sobre todo en este momento que ya no vamos a llegar a 1,5 grados, porque esto significaría que disminuyésemos nuestras emanaciones de CO2 de 5% por año hasta el año 50. ¿Qué significa? Que el 5% lo hemos tenido 2 veces en este siglo, uno con la pandemia y uno hace 40 años con la recesión. Entonces es imposible, vamos a 2 o 2,5 como seguro. Pero fíjese que hasta la COP27 está de acuerdo con usted. Correcto. Una de las cosas que han acordado es buscar procedimientos de adaptación. Correcto. Porque claro, ven que no se va a llegar al 1,5 y que por lo tanto más vale adaptarse, claro, para no morir. Y eso es otro mundo entero nuevo, tiene razón. Claro. Pero estamos hablando, yo paso mucho por Castilla-La Mancha y que procedo de aquí. Mis abuelos, mis tíos han tenido siempre maíz y jamás lo han regado. Y allí estoy viendo, encima por aspersión, como te escoge desde el aeropuerto de Albacete, todo el llano ese allí que tiene un freático muy rico en agua debajo, están echando el agua para maíz. claro. Pero estamos lo mismo. Vamos a ver, es que los agricultores, los ganaderos de aquí son tontos y los de Francia son listos, o es que una vaca francesa, ¿no será que una vaca francesa da más litros al año que una de aquí? Es que los de Almería, con el tema de los tomates y eso, ¿cuánto se gastan en semillas seleccionadas compradas a Holanda y Alemania? Porque claro, es que aquí guardamos el tomate de un año para otro y ya está, se seca y a sembrar. Estando yo te digo en agricultura, aquí la concentración parcelaria, vamos, y todo eso era subvencionado. El maíz, que ahora se cultiva, el híbrido, hubo que crear lo que llamábamos las granjas escuela, es decir, comprar una finquita al lado de la otra y sembrar la semilla que sabíamos que era la buena, sabían los ingenieros, y claro, cuando venía la cosecha y él ya la veía que su panoja era así y que la nuestra era así, dice, yo quiero de esa, pero había que sembrárselas al lado para que se lo creyeran. Entonces claro, todo eso
estamos hablando es que es capital humano, que eso es lo que luego da lugar a que se sea competitivo o no. Es decir, en lo que estamos hablando de energías renovables, han dicho ya dos ejemplos. Uno, en este proyecto de Andorra del que les he hablado, por ejemplo, han descubierto que gracias al fotovoltaico, en este caso de suelo, pueden incrementar enormemente la producción de miel con abejas, porque tienen sombra. Y si fuera el verano las mataría. Bueno, es decir, las comunidades que tenemos aquí, si hay otro que las aprovecha y encima estamos mejor situados, hombre, reflexionemos. Que es así, que la sequía, han hablado de las balsas, efectivamente, con paneles solares flexibles. Yo no había oído lo del pantano del Ebro. Sí, no, esas las he visto. Esas no es que esas las he visto, pero no he leído la prensa. Ya no sé, yo no sabía que alguien quería meter todo el pantano del Ebro, pero a lo mejor es una buena idea. Sí. Bueno, claro. No sé si la tecnología, no sé si es lo de siempre. A lo mejor en una superficie como una piscina, si da la flexibilidad, una cosa como el pantano, a lo mejor hay que hacer una estructura. Zonas. Pues, bueno, sí, zonas sí, claro. No, sí. Para terminar, yo estoy en una información y más bien para hablar de Cantabria y la iniciativa de la asociación que está hablando, ¿no? Primero, para su información, en más o menos octubre del año que viene está previsto que organicemos con una serie de sponsores una feria de las nuevas energías renovables en Cantabria, porque consideramos, después de haber ido a Genera en Madrid y varias cosas, consideramos que aquí no solamente podemos tener la gente interesada a venir, porque aquí tenemos agua, tenemos viento, ya conocemos la Cantabria y podemos enseñar no solamente el lado de demostración que hay que avanzar, pero algunos ejemplos. Y termino simplemente dando un pincelazo sobre la fotovoltaica en Cantabria. Fotovoltaica en Cantabria, que nosotros estamos ayudando a algunas empresas que tienen parques en exploración. Aquí solamente hay 30 megavatios, que no es nada, no lo hay. Hasta la administración dice que es un desierto eólico. Ahora, como todos saben, hay un plan en el cual el 3% del territorio se puede poner eólicos. Hay 14 planes que están en espera. Hay 4 en Madrid, porque encima de 50 megavatios viene de Madrid y del ministerio la aceptación, y los otros vienen del gobierno regional, que debería de pronunciarse el 25 de enero. En caso que se pueda, la mayoría, vamos a decir inclusive 70% de estos parques está aceptado ambientalmente, porque el resto está totalmente terminado. Entonces sería como 600 o 700 megavatios, que es 25% de Cantabria, y la mejor noticia es que un parque eólico se monta en 18 meses, es decir, más corto que una legislatura. Entonces simplemente no quiero... Bueno, yo lo único que puedo decir es el vehículo por el que puede llegar. Cantabria tiene que presentar un plan al PNIEC, al Plan Nacional Integrado de Clima, para que si lo presenta Cantabria va a salir mucho más fácil que si lo presentan los promotores. Sí, claro. Y por lo tanto, el otro tema de los que nos dice, no es que los impuestos, la fiscalidad, bueno, pues habrá que convencer a los gobiernos, habrá que convencerles que se puede recaudar más cobrando menos y produciendo más, pero para eso hay que presentarles, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Cobrar 100? Mire usted, pues hagamos las cuentas del plan que he dicho, hagamos las cuentas. Yo no le voy a dar 100, le voy a dar 150. Pero usted me da el permiso ambiental, usted me da la ayuda que le corresponde ahí, usted me pelea en Madrid
para que me den esto otro y en Bruselas, y yo, no se preocupe usted, ¿cuánto quiere recaudar fiscalmente? Yo recaudar más. Porque claro, si no lo instalo, ya pues usted bolero que le pondrá usted unos tipos confiscatorios y recaudará menos, la famosa curva de los es que claro, es decir, pero hay que hacerlo en concreto, es decir, usted cuánto, déjese de qué tipo de impositivo va a poner, 15, 20, 30, 40 millones, olvídese de eso. Yo le presento un plan con el que con este tipo recaude usted tanto. Pero claro, me tiene que dejar hacerlo. Y me tiene que dejar hacerlo, ¿y cuándo lo quiere usted recaudar? Mañana, pues debe permiso mañana. No digas que el informe de medio ambiente, bueno, ¿cuándo le repito, ¿cuándo lo quiere cobrar? Porque yo hasta que no lo haga no se lo voy a pagar, claro, eso está. Pero tampoco con su tipo. Usted puede poner el 5, el 10, el 20, el 30, el 40, hasta que yo decida no hacerlo. Cuando yo decida que no lo hago, pues ya puede usted seguir poniendo para arriba al tipo, que bueno, yo lo he dicho ya en varios sitios, hay que hablar con las administraciones, en este caso con la Hacienda y con el Ministerio de Economía, en valores absolutos, no valores relativos, no es valor, en un tipo reducido del 4, si no sé si es mucho o es poco, depende. No, hombre, desde luego es mucho menos que si es del 20, eso sí, hasta ahí sí llego. Pero usted tiene que hacer su presupuesto sobre la base de unos ingresos que me lo van a recaudar a mí. Bueno, pues yo voy a decirle cómo puede usted recaudar más. Entre otras cosas porque voy a hacer unos proyectos que va a poder usted pedir y pelear para que le vengan subvenciones de Europa que le están yendo a otro. Que son los 70.000 millones que le están repartiendo por comunidades. Hasta donde yo sé, y como no me lo sé, lo digo como lo digo, cuando yo me lo sé, el plan Cántaro va retrasado, no solo el Cántaro, pero bueno, a mí estoy hablando de Cantabria, estoy hablando entre otras cosas, del polígono de mi pueblo, que no creo que tenga un plan de energético de Guarnizo, que tiene un buen polígono que no tenía. Entonces, es que eso es lo que nos falta, digo, es que no, hablamos de un proyecto, dos proyectos, no, esto es... Por lo menos, si me dicen que no sea porque no lo entendió, decíamos en la presentación en la red, espera, yo acuérdate, vamos a ver, vamos a decir, vamos a tener una voz en Madrid. Digo, sí, pero ¿para qué quiero yo una voz en Madrid si no sé qué decir? Claro, es el famoso tema de que no hay buen viento si no sabe el rumbo que se quiere coger. Muy bien, pues, perdón, una última pregunta porque ya estamos al límite de la... Buenas noches, don Pedro. Yo creo que hemos llegado a la conclusión final. Yo creo que aquí en Cantabria, yo no soy cántabro, bueno, llevo 30 años aquí, soy segoviano. Creo que el problema de Cantabria es un problema político. Queríamos las autonomías para que los problemas que estaban cerca de los ciudadanos los resolvieran los propios ciudadanos que están cerca. Pero entonces aquí en Cantabria llevamos 15 años como mínimo hablando del AVE, hablando de no sé cuánto, de la pasiega, del MUPAD, del Banco de España, hablando del plan energético. Y yo creo que es un problema ya político. Los grupos políticos, el señor de Villa, que se pronuncia sobre todo, no han tomado una decisión enérgica de decir, vamos a hacer un plan energético, vamos a estar todos los grupos unidos. Aquí todos los grupos se esconden, ninguno se define. Entonces, cuando Parque Eólico del Escudo aparece por ahí una junta vecinal o una asociación ecologista y no se ve en la prensa ni en los medios de comunicación que los gobiernos, el plan de gobernanza que decía usted, tiren para adelante. O sea, hemos llegado a cosas incomprensibles. Cuando estudiábamos hace 40 años decían, no, energías renovables, ahora que las tenemos tampoco las quieren. Quieren que las produzcan los de Palencia, los de Burgos, los de Logroño. Somos así. Pero démosle la vuelta. Pues démosle la vuelta. Pero yo creo que es un grupo político. O sea, los políticos no, tienen que tomar decisiones. no nacen,
se hacen y lo Sí. hacemos nosotros. Dice usted, vamos a pedir a No Madrid. nosotros. Primero tendremos que decidir aquí lo que queremos. Conozco al que montó el parque del escudo eólico y me dijo, y así te lo he contado, y me ha confesado, este ha montado unos 40 o 50 parques eólicos por todo el mundo, en América, en Alemania, por todo el mundo, tiene una empresa que ninguno le había costado lo que le había costado el del escudo, en papeleos, en trámites, en cosas, de todo lo que he hecho en todo el mundo. Pero bueno, por eso tenemos que decir, por eso yo lo que quiero saber es que me digan, le hemos dicho a los políticos esto y no nos han hecho caso. No, parece que la culpa la tiene, no, la culpa la tengo yo, hasta que yo no le diga qué estoy dispuesto a hacer y en qué condiciones, siempre tendrán razón ellos. Como siempre, tendrán excusas. Proyectos concretos que, por eso digo, defendido, pero si al final usted conoce a algún político que no le guste el voto, si hay todas las radiaciones dicen este es el plan energético, los políticos se pegarán por aceptarle. El problema es conseguir que todas las asociaciones sean capaces, se lo digo yo, que estuve haciendo planes eléctricos en UNESA 30 años, planes energéticos, digamos. Cuando llegábamos al ministerio nos han acusado de bueno, que es que dominábamos al ministro y que te decía lo que decíamos en UNESA, claro. Claro, es que yo no iba al ministerio con un plan si no era el mejor del mundo. Y a ver qué ministerio era capaz de decirme que no, que él tenía otro mejor. Cuando yo hacía el plan energético en UNESA, además del equipo de UNESA, tenía gente mía viviendo y trabajando en los dos laboratorios de planificación más importantes del mundo. Uno, Jülich, en Alemania, y otro, Brookhaven, en Estados Unidos. Y éramos 3 equipos que de una cosa conseguíamos tener a nuestras órdenes a IBM, que tenía que diseñar un ordenador capaz de procesar los modelos y que luego adoptó el programa nuestro, el modelo para la Unión Europea, para el plan europeo. Bueno, claro, si llevas eso, pues claro que te lo tienen que aceptar. ¿Cómo no te lo van a aceptar? Ahora, el problema es como usted dice, pero por culpa nuestra. El problema es como ha dicho, pero hemos llegado ahí por culpa nuestra. La última pregunta sería, a un proyecto de energía maremotriz, las inversiones son colosales y hay muchos países del mundo que lo están haciendo. He leído ahora mismo para aquí que Australia tiene una planta para dar luz a 200.000 habitantes, ¿no? ¿Qué perspectivas hay? Todas, tanto en la flotante como en la fija, dependiendo de qué zona. La diferencia es si la profundidad es pequeño, las corrientes han visto así, pues fija. Y si hay mucha profundidad o hay mucho movimiento, pues flotante, porque si no rompe aquello, todo lo que hay. Ahora, eso está hecho para vender energía, es decir, eso ya está inventado, es una economía de escala enorme, porque se puede montar unos generadores el triple que los de tierra, con un viento mucho. Se refiere a la maremotriz, es decir, a las... La maremotriz, perdón. Aprovechar la marea. La eólica marina. Perdón. No, la maremotriz. Sí. La maremotriz la hay, pero te digo yo, la maremotriz está como estaba la eólica o la fotovoltaica hace años, es decir, la evolución de la tecnología para que con el simple bajada y subida de la marea, las que tienen en Francia, en La Rochelle y un poco más arriba, produce muy poca energía.
intermitente, es decir, tiene que estar, porque las mareas suben, pero no suben de golpe. Es como si, porque se haga una idea, hasta ahora la tecnología es como si un embalse, en vez de tener 100 metros de caída del agua, lo hiciéramos de 3 metros. Pues produciría nada. Entonces eso, claro, como no cuesta nada, y eso instalarlo, se está instalado en muy pocos sitios. Tiene que tener un cierre de mar que permita aprovechar, pero es la bajada y la subida de la marea, y es demasiado lenta esa bajada y esa subida. Ahí en esa zona del oeste de Francia, por ahí, Bretaña y por ahí, pues hay un poco más fuerte y la tienen, ¿no? Si la tienen. Pero es como las minicentrales. En el río pequeño te ponen muchas minicentrales, cada una produce muy poco. Hombre, siempre los sitios que lo permiten la hay, y se va a poner más, no es que no he quitado nada. Pero así como en el viento se descubrió el frenar, qué tontería. El problema de los molinos era lo de la feria, que podía salir volando el molino. Sí había mucho viento, hasta que se inventó el frenado, entonces ya no, ya se pueden poner unas palas del tamaño que se quiera, porque si hay demasiado viento, el avión ayer aquí no aterrizó, pero si hubiera sido un molino, pues seguiría funcionando, porque hubiera moderado para que la velocidad... Entonces, esa tecnología, como en las minicentrales, se ha desarrollado, y más es difícil que se desarrolle porque no va a producir una cantidad, más potencia, va a ser difícil. Pero ahora toda la que hay se está aprovechando, eso sí. Yo ahora habiendo una subida y una marea bajando, y claro, si hay 3 días, 4 o 5 que se llevan los bloques del sardinero de la segunda playa, pero 3 días al año cada 2 años. Se llevaron todos los días, he habido una. Muy bien, pues yo creo que debemos de despedir a Pedro Rivero con un fuerte aplauso.